¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y voy a estar contigo en esta hora del programa de Derecho y Humanidad, en el cual estaremos hablando de un tema fundamental que es el derecho de los refugiados. Vamos a estar platicando con nuestros invitados sobre qué es el derecho de los refugiados, el derecho internacional de los refugiados, qué es un refugiado, etc. Y me encuentro muy contento el día de hoy porque tenemos a dos invitados muy especiales. La primera de ellas es una de las personas que tiene mucha experiencia en el tema de migrantes y refugiados y pues nos hace el favor de acompañarnos la maestra Gabriela Chávez Gallardo. La maestra Gabriela Chávez Gallardo es nuestra experta del día de hoy, que nos estará hablando sobre el tema de lo que es el derecho de los refugiados, el derecho internacional de los refugiados concretamente, y también por el tema particular de refugiados nos acompaña el casi licenciado Javier Salas, quien es estudiante de Derecho del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado. Entonces, me permitiré presentar a nuestros invitados del día de hoy. La maestra Gabriela Chávez Gallardo. Gaby, bienvenida. Gracias, Gaby, muchas gracias. Amigos. Gracias. La maestra Gabriela Chávez Gallardo, además de ser docente del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado en materias como Derecho Constitucional, entre otras, tiene una amplia formación académica. Ella es licenciada en Derecho, es licenciada en Educación, por la primera de ellas por nuestra máxima casa de estudios y la segunda por la Universidad Pedagógica Nacional. Es licenciada en Relaciones Internacionales y es profesora de Educación Preescolar. Además, pues tiene una amplia experiencia que me voy a permitir citar de una manera muy puntual. Ella trabajó en el Consejo de la Judicatura, trabajó también en dos ponencias del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal, trabajó en la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, trabajó en la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ambos espacios del Consejo de la Judicatura Federal. Así es. Y ella también estuvo pues prácticamente haciendo una gran carrera en este aspecto de la judicatura, pero el día de hoy ella trabaja en Casa de los Amigos, Centro Cuáquero de Paz y Entendimiento Internacional, como coordinadora de movilidad humana. Así es. Que es ahí donde has desarrollado toda tu experiencia con migrantes y refugiados, ¿verdad, maestra? Efectivamente, así es. Y en el caso de nuestro querido segundo invitado, el abogado Javier Salas, él es estudiante de Derecho. ¿De qué cuatrimestre? Noveno cuatrimestre, ya casi un abogado. Y bueno, también es una persona que se ha destacado en el tema de la defensa de los derechos de los migrantes. Ya nos platicarás un poquito con esta experiencia, Javier. Pues bienvenidos a Derecho y Humanidad. Muchas gracias. Vamos a iniciar la participación del día de hoy con el tema de derecho de los refugiados, un poquito con lo que siempre hacemos aquí en Derecho y Humanidad, que es compartirle al público que nos escucha, al público que nos ve, quién es Gabriela Chávez, quién es Javier Salas. Vamos a empezar con Gaby. ¿Quién es Gabriela Chávez? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus hobbies? Platícanos algo de ti. Bueno, una de las cosas que me ha gustado más hacer en mi vida ha sido estudiar, ¿no? Es una parte que me complementa, que me da mucha satisfacción. Y por la otra parte, el aspecto docente también es algo que me ha llamado la atención poderosísimamente desde muy joven, desde que era yo niña, cuando clásico jugábamos a la escuelita, claro. Pero seguí jugando a la escuelita durante muchos años. Fui docente de educación preescolar durante 18 años. Y posteriormente ingresé a trabajar al Consejo de la Judicatura Federal, en donde también tuve una carrera ahí aproximadamente de 11 años en distintas áreas, como lo mencionó. Y posteriormente ingreso a Casa de los Amigos con una muy grata experiencia, con un aprendizaje enorme y lo que considero más importante, la ayuda que se puede prestar desde ahí.
Me gusta ver películas cuando tengo tiempo, por supuesto. También me gusta leer. Aprovecho los idas y venidas en el transporte público para poder hacerlo, porque el tiempo no alcanza definitivamente. Sí, claro. Me gusta hacer ejercicio también. Desafortunadamente se ha ido disminuyendo, pero cuando tengo oportunidad también lo hago. Y estar en familia, estar en casa con mi mamá, con mi niña, disfrutar de la compañía de mis amistades. Ese es en general lo que me gusta hacer y lo que soy. Así es. Pues me parece muy importante, sobre todo ese gran consejo que le das a las personas, el estudio, ¿no? Así es. Me parece que en ese sentido eres un ejemplo a seguir de los estudiantes de Derecho, una abogada que además de tener la experiencia jurídica, pues tiene la formación en otras áreas del conocimiento, pero sobre todo pues el contacto con la familia, ¿no? Efectivamente. Y en el caso de Javier, y que ya posteriormente hablaremos con el público para que sepan cómo es que esta mancuerna está ayudando a personas refugiadas de una manera notable. Pero cuéntanos, Javier, ¿qué te gusta hacer? ¿Quién es Javier Salas? ¿Por qué estudiaste Derecho? ¿Cuáles serían esas inquietudes o comentarios que quieres compartir con la audiencia? Bueno, pues antes que nada, maestro, quiero agradecerle la invitación. Me siento muy honrado de compartir mesa con dos grandes del derecho. Gracias. ¿Y quién es Javier Ruiz Salas? Benito Javier Ruiz Salas es mi nombre completo. Y yo soy un hombre afortunado, muy afortunado, porque crecí en un seno familiar en donde, créame que es preponderante la unión familiar, el apoyo mutuo entre hermanos. Esto es enseñanza de mis padres. Tengo la fortuna de estar casado con una mujer maravillosa, tener 2 hijos increíbles. Y pues en mi juventud, hace años, me encantaba el fútbol. Llegué a jugar la reserva profesional de Pumas. Me encantó siempre el estudio por cuestiones diferentes. ¿Jugaste con Campos y con...? No llegué a tal grado, pero en algunos interescuadras tuve la fortuna de jugar con ellos. En el terreno del estudio, corté mis estudios muy joven, me dediqué al trabajo, a la familia, y con el apoyo de mi familia, familia nuclear, mi esposa, mis hijos, he podido retomar esto que a mí me apasiona, y más el derecho, ¿no? En cuanto a la atención de los refugiados, que es el tema que nos atañe ahora, es muy satisfactorio el poder corresponder a la sociedad de esa manera. Vaya, pues qué interesantes comentarios, y efectivamente pues el día de hoy estaremos hablando del tema de el derecho de los refugiados, con nuestra experta y con la experiencia de servicio social de nuestro estudiante de Derecho. Es algo importante entonces ir entrando en materia, no sin antes invitar al público que nos escucha a que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna necesidad de orientación jurídica, pues te invito a que puedas hacer tu planteamiento aquí en el programa. Estaremos atentos aquí a tus comentarios o a tus aportaciones. En el derecho internacional de los refugiados, el derecho de los refugiados, ¿qué es lo que implicaría, maestra Gabriela Chávez? ¿Qué es lo que implicaría en cuanto al alcance del marco jurídico? Sabemos que está la Constitución, que hay tratados internacionales que hablan del tema, que hay leyes federales y leyes locales. ¿Cuál sería el marco jurídico del derecho de los refugiados? Bueno, como bien lo mencionó, doctor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el primero y más importante de estas leyes. Después tenemos la Ley de Migración federal también, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, que también aplica para todos los refugiados que ingresan a nuestro país. El Estatuto de los Refugiados del 51 también es parte esencial. México, como signante de tratados internacionales, de diversos tratados internacionales, se ve inmerso dentro de esta problemática que ahora se ha incrementado de manera más que notoria en el movimiento, en el flujo de las personas a través del mundo.
de acuerdo a los datos del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las cifras de movilidad humana que ha habido hacia este país se han duplicado, en el primer trimestre de este año en relación a todos los números que habían llegado en todo el año anterior. Claro. Lo cual implica para México un reto muy importante, porque tenemos que adecuarnos a esta realidad en la cual estamos inmersos, que tenemos que ir adecuando estas normas, estas leyes, precisamente porque como la movilidad humana es cambiante, igual las leyes no pueden ser estáticas, claro, como debe de ser. Entonces el reto que tiene México ante esta problemática es importante. No sabemos, realmente lo hablo en la experiencia personal, si estamos preparados para recibir a esta cantidad de gente que está llegando, hablando no solamente de los deportados ahora con el gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, sino toda esta gente que se tiene que mover de otros países, como el ejemplo que tenemos ahora en casa, principalmente de África, que están solicitando el refugio en este país por las condiciones que tienen en sus países, que puede ser por guerras, en el caso de los africanos, por guerras, en el caso de los centroamericanos, también por problemas de guerra que hay en esos países, aunado ello al problema económico tan grave también que tienen, ¿no? Que bueno, claro, son resultados el uno del otro. Perfecto, pues básicamente maestra Gabriela Chávez pues nos acaba de compartir cuál es el contexto del marco jurídico. Sobre todo esto es muy importante porque me parece que los estudiantes de Derecho y todos nuestros estudiantes del Instituto Mexicano de Psico-Oncología y del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado pues deben de tener claridad de que sí hay un marco jurídico vigente. Así es. Ya nos lo comentaste, el Estatuto del 51 de Naciones Unidas, está también la Declaración de Cartagena, también está la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana local. Pero cuéntanos, y quizá después nuestro querido Javier podría compartirnos cuál ha sido la experiencia en tu trabajo actual en Casa de los Amigos. O sea, cómo es un día de trabajo, qué es lo que haces en tu trabajo y cómo es que te involucraste en este tema de los refugiados. Claro. Gracias. Sí. Adelante, Gaby, después. Okay. Por favor. Bueno, la coordinación de movilidad humana de Casa de los Amigos es el área encargada de recibir a los solicitantes de refugio que nos remiten a su vez Casa de Refugiados, gracias al convenio que tiene Casa de los Amigos con el ACNUR y Casa de Refugiados. Entonces, ellos nos remiten a estos solicitantes de condición de refugio a Casa de los Amigos, los cuales permanecen con nosotros en un lapso de aproximadamente 2 meses. Dentro de ese tiempo que ellos están ahí, se integran a un programa que maneja Casa de los Amigos, llamado Hospedaje Sanador Solidario, el cual consta de diversas actividades, las cuales están encaminadas a que estas personas puedan integrarse a su nueva realidad. Okay. En esta sociedad mexicana, dado que la idea de ellos, aunque no de todos, es permanecer en México. Bye. Hay algunos de ellos que tienen la idea de estar aquí en México un tiempo para posteriormente trasladarse ya sea a Estados Unidos o a Canadá, que son los destinos, digamos, por excelencia mayormente elegidos por estas personas. Okay. Javier, ¿cómo te involucras en el tema de la atención a refugiados? Bueno, pues es una fortuna más que una casualidad. Por una visita guiada a Casa de los Amigos, nos platican el contexto que manejan a todo un grupo de estudiantes de Derecho del IMPO, y me gusta el sistema, me gusta su visión con estas personas de solicitantes de refugio, y solicito una oportunidad
a usted, doctor, le agradezco esa oportunidad de tener contacto y conocimiento de todo este movimiento. Como buena experiencia, complementando lo que dice la maestra, es bien cierto que todos ven a México como un país de paso, ¿no? Pero también se ha dado un poquito el que México se convierta ya no un país de paso, sino un país de residencia de esas personas. Entonces es ahí en donde encuentras muchas temáticas que mucha gente no conoce, no percibe, hasta que realmente trabajamos con ellos directamente y nos comparten de viva voz sus experiencias y cuál es su pensar y su sentir, ¿no? En esa situación de su movimiento, de su traslado. Digamos, llegaste con el servicio social, entonces. Así es. Porque cabe decir que Casa de los Amigos tiene convenio de servicio social con el Instituto Mexicano de Estudios Superiores de Posgrado y con el Instituto Mexicano de Psicología. ¿Y aplicas tus conocimientos jurídicos entonces? Por supuesto. He tenido bien la fortuna de terminar el servicio social en Casa de los Amigos y aún así estoy haciendo mis prácticas profesionales en el terreno del derecho internacional. Ah, excelente, excelente. Pues vaya qué interesante es este panorama que nos comparten nuestros invitados, la maestra Gabriela Chávez y nuestro querido Javier Ruiz Salas, estudiante de Derecho, ya casi abogado del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, sobre el tema del derecho de los refugiados. Maestra, quisiera que nos pudieras compartir al público que te escucha y a un servidor, ¿cómo es un día de trabajo de la maestra Gabriela Chávez en la Coordinación de Movilidad Humana? Claro que sí. Bueno, llego, tenemos la fortuna de poder compartir junto con todos estos huéspedes el desayuno que otorga la Casa de los Amigos dentro del mismo programa que tiene para los refugiados, para los solicitantes de condición de refugiado. Entonces tenemos la posibilidad, estando a la hora del desayuno, entre 8 y 10 de la mañana, pues de convivir con ellos, conocerlos, conocer un poco de su cultura, de lo que hacen. Platicamos de todos los temas, platicamos también de qué es lo que quieren hacer, qué es lo que piensan hacer. Es un momento de mucha convivencia, de mucho conocimiento, una interrelación muy importante la que se da en ese momento del desayuno, porque posteriormente el día arranca y hay momentos en los que pues ya no frenamos hasta las 8, 9 o 10 de la noche, ¿no? Dependiendo las circunstancias y lo que tengamos que hacer. Posteriormente empiezo a revisar cuáles son el estado que lleva cada uno de las solicitudes de estas personas, saber en qué momento de este proceso se encuentran. También revisamos, ¿verdad?, que todos ellos estén asistiendo a las clases de español, que es uno de los programas justamente que tiene la casa para ellos. Importantísimo, evidentemente, dado que si su idea es permanecer en este país, una de las principales barreras a las cuales se enfrentan en el momento en el que llegan es el idioma, así es. Y desafortunadamente, aunque muchos de ellos tienen algún nivel importante de estudio, no todos ellos llegan con niveles bajos de estudio. Hay gente que tenemos en la casa que tiene estudios de nivel licenciatura. Incluso maestría. Maestría, efectivamente, algunos a nivel técnico, por ejemplo. Entonces, en el momento en el que ellos necesitan salir a buscar un trabajo, bueno, pues se enfrentan con esta problemática, el idioma. Que por otra parte, les ha servido, dado que tenemos también dentro de los programas de la casa el que ellos puedan dar clases del idioma del cual son nativos, ¿no? Tenemos una persona que habla francés y da clases de francés, otra persona que da clases de árabe, puesto que su lengua materna es esta. Después reviso si tenemos alguna actividad que realizar en alguna instancia del gobierno local. Por ejemplo, este pasado 23 de mayo asistimos con todos el grupo de solicitantes que tenemos en casa a que recibieran el cheque correspondiente al beneficio de seguro de desempleo, porque es muy importante saber
que el gobierno de la Ciudad de México el día 6 de abril declaró a la Ciudad de México como ciudad santuario. Wow, ciudad santuario. Así es. Importante. Eso es muy importante, que ustedes conozcan esta parte por todas las implicaciones que ello va a tener hacia la Ciudad de México. Entonces, dentro de todas los beneficios que está otorgando precisamente esta nueva declaración de ciudad santuario, es que a los migrantes, tanto solicitantes como a los reconocidos, se les otorga el beneficio del seguro de desempleo. Okay. Así es. Esa es una aportación muy interesante. Maestra, te pido por favor que podamos retomarla ahorita claro en un momento más. Mi nombre es Marco Antonio López, te invito a que sigas acompañándonos con nuestra destacada invitada, la maestra Gabriela Chávez, experta en temas del derecho de los refugiados, y nuestro invitado cuasi abogado Javier Ruiz Salas, estudiante de Derecho, sobre el tema del derecho de los refugiados. No le cambies, acompáñanos, esperamos aquí que nos hagas favor de seguir acompañándonos. Volvemos. Continuamos aquí en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Mi nombre es Marco Antonio López y seguimos hablando del tema del derecho de los refugiados con nuestra experta, la maestra Gabriela Chávez, y con el estudiante de Derecho, casi ya abogado, Javier Ruiz Salas, quien es estudiante de Derecho y fue prestador de servicio social de Casa de los Amigos, un centro cuáquero de paz y entendimiento internacional, que entre otras actividades pues trabaja el tema de los refugiados, ¿verdad? Pero lo estabas diciendo, maestra Gabriela Chávez, lograste que los refugiados tuvieran acceso al seguro de desempleo. Así es. Una cuestión notable, porque técnicamente, aunque hay un marco jurídico que ya nos compartiste, pues las autoridades locales y las autoridades federales pues no tienen un panorama completo del manejo de la problemática, según nos has platicado. Así es. ¿Qué más pasó ese día de que les dieron el seguro de desempleo? ¿Qué otros desafíos te has encontrado? ¿Cuáles son las problemáticas que viven los refugiados? Bueno, ese día se les entregó a cada uno de los refugiados, de los solicitantes, un cheque por una cantidad de 2.246 pesos, el cual pueden mantener durante 6 meses si no han conseguido trabajo, con algunos requisitos mínimos que ellos conocen, y que son básicamente los mismos requisitos que le solicitan a cualquier persona que está pidiendo acceder a ese beneficio. Para que pudiese lograr que les dieran este beneficio, sí quiero comentar que la gente de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, cuya titular es la licenciada Amalia García, es gente muy sensible a esta problemática. Siempre nos abrieron las puertas, siempre nos recibieron, incluso en alguna ocasión que llegué yo con 4 de los solicitantes a empezar a iniciar el procedimiento para la solicitud del mencionado seguro. Ella nos recibió en su oficina sin cita, sin mayor protocolo, más que el estar ahí, una persona muy sensible, muy conocedora del tema también. Le expliqué cuál era la problemática, la manera en la que trabajamos en la casa. Ella habló, cabe decirlo también, en el idioma de cada una de estas personas, francés e inglés. Les preguntó la situación por la cual estaban en nuestro país, platicó con ellos, y sí, en ese momento ella nos dijo, sí, yo los voy a ayudar. Entonces, tuvimos la suerte de contar con ese apoyo antes de que se modificaran las reglas de operación. Ella misma lo comentó, que íbamos a esperar ese momento en el Inter para la publicación de estas nuevas reglas para poderlos ayudar. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de que este grupo de personas lograron obtener ese beneficio. De la misma manera, la CEDREC nos apoya a todos los migrantes, tanto los que vienen deportados como los que vienen de regreso, comunidades indígenas mexicanas también, y a los migrantes internacionales. Les otorga una credencial que es una identificación y forman parte a partir de ese momento del padrón de migrantes de la Ciudad de México.
Con esa credencial, ellos tienen acceso a los servicios, a diferentes servicios en la Ciudad de México. Por ejemplo, la gratuidad en los servicios médicos. Ellos se dan de alta en cualquiera de las instituciones médicas de la red de hospitales que tiene la Ciudad de México para que puedan acceder de manera gratuita a este servicio. Okay. También tienen ellos otras prestaciones, otros apoyos económicos, por ejemplo, para la compra de anteojos, de zapatos ortopédicos, de silla de ruedas, medicamentos en determinados casos, etcétera. Entonces, digamos que por parte de estas dos instancias, el apoyo que nos han brindado, que les han brindado a ellos, ha sido pronto, ha sido eficaz y tuvo los resultados, ¿no? Okay. Exactamente, en el sentido han sido muy prácticos, son muy pragmáticos. Muy pragmáticos. Así es, no prometen, simplemente dan. Eso me parece muy importante. Es. Ahorita nos compartiste una serie de comentarios muy relevantes en el sentido de los apoyos que han tenido los refugiados. Uh-huh. Mencionaste la palabra migrantes y muchas veces con nuestros estudiantes de trabajo social, de derecho, siempre ha salido esta inquietud sobre qué es un migrante, qué es un refugiado, uh-huh. ¿Es lo mismo? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿Podrías compartirnos un poco cuál sería tu perspectiva en ese aspecto? Las diferencias entre migrante, refugiado, por qué uno se llama de una manera, por qué el derecho le llama a otro de otra manera, y quizá después Javier nos podría complementar un poco su experiencia en la casa con estas poblaciones. Claro. Así es. Adelante. Bueno, la principal diferencia que hay entre un migrante y un refugiado es que en el caso del migrante es opcional. Ajá. Y en el caso del refugiado es forzado. Los refugiados son todas aquellas personas que se ven obligados a salir de sus países por diversas causas, básicamente por cuestiones de guerra, por cuestiones económicas, porque sus vidas están en peligro. Ajá. Okay. Y eso los obliga a tener que salir de su país. Lo primero, pues para resguardar sus vidas, su seguridad, que es lo principal. Y ellos llegan a un país que no escogieron. Ajá. En el caso de los migrantes que nosotros tenemos en la casa... Y también hay migrantes en casa de los amigos. Así es, efectivamente, los migrantes que tenemos en casa de los amigos, ellos nos platican, especialmente los que han llegado de África, que llegan vía aérea, generalmente a Ecuador o a Brasil. Ajá. Y de ahí ellos se trasladan hacia México. Vía terrestre. Pero vía terrestre caminando la mayor parte del tiempo. En algunas ocasiones, coloquialmente hablando, de aventón. Ajá. Pero siempre escondidos, porque hay muchos otros países, como es el caso de Nicaragua, que si los ven, inmediatamente los deportan. No median palabra. Ajá. Entonces, muchos de ellos nos han comentado el hecho de que cuando llegan a Nicaragua tienen que estar viajando por la selva, de noche especialmente, escondidos, para evitar el ser deportados. También nos han platicado, por ejemplo, que países como Panamá son de los países que más los ayudan, ajá, tanto el gobierno como la gente. Incluso en Panamá hay estaciones migratorias, vamos a decirlo de esa manera, que son como tipo campamentos, en las cuales ellos llegan ahí, permanecen ahí el tiempo que ellos consideran necesario, la gente los apoya, el gobierno les da apoyos de comida para que puedan permanecer el tiempo que tengan que estar ahí, porque evidentemente saben que son países de paso, ¿no? Claro. No van a permanecer ellos más allá del tiempo estrictamente necesario. Al llegar a México, ellos llegan a la estación migratoria de Tenosique, en Tabasco, y ahí es en donde solicitan el refugio de manera formal en el país. En la estación migratoria permanecen alrededor de 45 días hábiles en este trámite hasta que les otorgan el oficio de salida. Con ese oficio de salida, ACNUR es que los toma y los manda, así es, los canaliza a casa de refugiados. Y de ahí a casa de los amigos, en el caso particular de nosotros. Ok. Y por ejemplo, Javier, cuéntanos en la experiencia que has tenido de servicio social y ahora de prácticas profesionales en casa de los amigos, ¿cómo es la convivencia con migrantes y refugiados?
¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues vaya, experiencia basta, porque mi labor en la Casa de los Amigos comienza desde la llegada de estas personas, haciéndoles una asesoría jurídica a su contexto y a todo su entorno. Y como bien lo dijiste al principio del programa, es importante, ¿no?, el conocer esas leyes que nos regulan y que a ellos los tendrán que sujetar justamente en el derecho internacional y el derecho local, que es México. El conocer sus vivencias, sus entornos, nos da a entender a nosotros que no solamente, como bien lo decía la maestra, no solamente son migrantes, el por qué refugiados, el por qué están huyendo de su lugar de origen, el por qué buscan una estabilidad emocional, ya no económica, y por qué la unión familiar ahí se ve rota, ¿no? Entonces es muy grato para mí comentarles que en Casa de los Amigos he encontrado esa forma de desarrollarme en lo profesional, pero también de apoyar a este tipo de personas en este ámbito y en este contexto. Es muy triste ver que nosotros, inclusive como mexicanos, desconocemos esa situación de estas personas que no son indocumentados, en su gran mayoría, como bien lo comentaron, son gente muy preparada y que desgraciadamente por ciertas circunstancias en su país de origen tienen que salir de él, ¿no? Pero a grosso modo es esa mi experiencia con estas personas, y es muy grato poder contribuir con ellos. Perfecto, pues ha sido una experiencia que te ha humanizado, por lo que, sí, bastante, lo que veo. Y vaya, al principio del programa la maestra Gabriela Chávez nos comentaba que en años pasados pues el número de refugiados era un número menor. En el 2015 y 2016 prácticamente pudimos ver este incremento de refugiados. En el 2015 estamos hablando, según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, tuvimos alrededor de 800 solicitudes de asilo. En el 2016 tuvimos alrededor de 1,800 aproximadamente, y ahora en 2017 estamos más o menos por el número de 2,600, 2,700 solicitudes de asilo. Y según cifras o perspectivas, mejor dicho, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, se están prospectando que tengamos 20,000 solicitudes de asilo este año. Simplemente ahora en Tijuana tenemos varados casi 10,000 personas de origen haitiano, ¿no? Es un problema que incluso ha llegado a ser comparado ya con otras problemáticas similares de los refugiados en Grecia, en Siria, etcétera. La pregunta sería, maestra Gabriela Chávez, ¿cuáles son los desafíos y las problemáticas que tú ves tienen las personas refugiadas que llegan a México, y qué es lo que la sociedad mexicana está haciendo para contribuir, ya sea a ayudar o a generar que el problema se complique, ¿no? ¿Cuáles serían estos problemas? Bueno, quiero mencionar algo muy importante. Todas las personas que llegan a este país no son ilegales. Su situación es irregular. Eso es muy importante mencionarlo. El país, la principal problemática con la que ellos se están enfrentando en este momento es justamente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, que es la primera instancia a la cual ellos llegan para solicitar, se inicie ese proceso de solicitud de condición de refugiado, la cual tiene ese primer momento de 45 días hábiles. Entonces, ellos llegan a la comisión, a la Comar, inician con una entrevista, la cual dura aproximadamente 3 horas. Hay gente en la Comar que habla inglés y francés. Si existe algún otro idioma, entonces se valen de traductores. Entonces, también los hacen llenar unos cuestionarios muy largos, muy específicos, y ellos posteriormente lo que hacen es como empatar, que sean, que coincidan la información que están vertiendo todos los solicitantes, tanto en la entrevista como en el cuestionario. Posteriormente ellos tienen que ir a firmar cada lunes a la Comar
y ellos les van informando, sea solicitud de ellos, cómo va su proceso. Ahora, el problema principal al cual se están enfrentando ellos en este sentido es justamente el que su proceso ante la Comar no dura 45 días. Empieza a extenderse, no les dan o no les explican siempre las razones o los motivos por los cuales este proceso debe extenderse. Entonces esto les genera una ansiedad muy grande, porque ellos, como nos lo han comentado, están en este país no por gusto, sino por necesidad, porque están salvando su vida. Así es. Pero en sus países se quedan sus familias. Muchos de ellos son casados, tienen hijos, y algunos incluso no tienen comunicación con ellos, ¿sí? No saben, entonces eso les genera miedo, angustia, soledad, depresión, o sea, todos estos sentimientos que nosotros quisiéramos tratar de solucionarlos, pero desafortunadamente el apoyo que nosotros también les brindamos en casa de los amigos, el apoyo psicológico que les brindamos, quisiéramos que nos alcanzara, que quisiéramos poderlos, digamos, abrazar para poder solucionar esa problemática en el aspecto emocional que tienen. Entonces, ellos nos han dicho, nos han comentado que quisieran que la Comar les solucionara su problemática en el aspecto jurídico, como es la solicitud del refugio. Hemos tenido casos, desafortunadamente, que al ampliarles la Comar la respuesta positiva, ellos acaban por irse, ¿sí? Acaban por irse desesperanzados, sí, claro, tristes, desilusionados, porque su principal preocupación, que era esa, no ven una salida pronta. Entonces toman la decisión, desconocemos si sea adecuada o no, de ir al país del norte, Estados Unidos principalmente, porque ellos consideran que esa es la mejor manera que tienen para poder solucionar esta problemática que tienen, ¿no? Porque ellos lo que quieren es estar con su familia, sacar a su familia de sus países, porque ellos saben que no pueden regresar, porque si regresan pueden incluso llegar a perder la vida. Son problemáticas muy complejas. Muy complejas, así es. Quiero aprovechar, querida maestra Gabriela Chávez, Javier Ruiz, mandar unos saludos de, hacerles llegar unos saludos, mejor dicho, de Cassandra Alexia Baquimis. Hola licenciada, hola licenciado Toño, hola licenciado Javier Salas, aquí estoy aprendiendo, saludos, un gran y afectuoso saludo a Cassandra Alexia Baquimis. Cassandra, muchas gracias. Es una persona muy querida de la Casa de los Amigos. Javier Ruiz, en tu experiencia de servicio social y ahora de prácticas profesionales que has tenido con la licenciatura en Derecho, ¿cuáles son, o bueno, más bien mi pregunta era, los refugiados tienen derechos, pero también tendrían obligaciones? ¿Cuáles serían estos derechos y, en caso de haberlas, estas obligaciones desde lo que has vivido en la casa? Por supuesto, es una pregunta bastante necesaria que nosotros tengamos en cuenta y en consideración, que estas personas solicitantes de refugio y los refugiados, sí, por supuesto, adquieren derechos, como todo mexicano, pero también obligaciones, como todos nosotros, y más aún en su condición, porque ellos no todos aplican para ser refugiados, tienen que pasar un control. Tienen que pasar varias calificativas para poder ser tomados en cuenta para el estatus de refugiado. Y después de eso inicia la inclusión a la sociedad. Pero esa inclusión justamente lleva implícitas esas reglas que nosotros debemos de acatar. Nosotros como ciudadanos y ellos como participantes ya de nuestra sociedad. No solamente en cuanto al respeto a nuestras, no costumbres, sino a nuestras reglas no escritas, ¿no?, en sociedad, y que ellos también deben de acatarse de alguna manera a la vida diaria de nosotros. Es muy enriquecedor el compartir sus costumbres, el compartir su idioma, inclusive su gastronomía, ¿no? Sí. Es encantadoramente enriquecedor, pero
como comento, no solamente son beneficios, sino también obligaciones. Ok, excelente. Pues el derecho internacional de los refugiados nos habla de 3 soluciones duraderas que ojalá que podamos abordar en un momento más en cuanto regresemos, maestra Gabriela Chávez. Claro. Te invito a que continúes con nosotros en Derecho y Humanidad. Haznos llegar alguna pregunta, algún comentario a nuestros medios de contacto: 6393-1100, Radio Impo, Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. El tema de hoy, el derecho de los refugiados. Mi nombre es Marco Antonio López. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, con el tema del derecho de los refugiados, con nuestros invitados especiales, la maestra Gabriela Chávez, orgullosa docente de IMES y experta en el tema de refugiados, y el abogado Javier Ruiz Salas, estudiante de Derecho del 9º cuatrimestre del Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, y también involucrado con el tema de los refugiados, desde el derecho, desde las orientaciones legales. Nos estabas platicando en el corte, mi querida maestra, que en el derecho internacional hay 3 soluciones duraderas en el caso de que se aplican a los refugiados, que eran la repatriación del reasentamiento, y nos mencionaste la integración local. Efectivamente. Y nos dijiste además que la integración local pues es la más relevante quizá porque es la que más se aplica. Cuéntanos, ¿qué es la integración local? Al público que te está escuchando, claro que sí, para que sepa qué es la integración local. Bueno, la integración local es justamente todas aquellas actividades que se llevan a cabo para que todos estos solicitantes reconocidos de refugio puedan estar en el país en el cual al final deciden permanecer. En este caso, por ejemplo, con nosotros, en el caso de México, y específicamente en Casa de los Amigos, las actividades que llevamos a cabo son justamente encaminadas a que ellos puedan adaptarse a esta sociedad mexicana, a la realidad, a su nueva realidad, al entorno al cual ellos ahora van a permanecer por esa decisión que finalmente tomaron. Entonces, dentro de las actividades de Casa de los Amigos, independientemente del español, que ya les había yo mencionado como una de las más importantes, llevamos a cabo con ellos diversas actividades en las cuales actividades de carácter cultural, por ejemplo, en las cuales solicitamos, en este caso conseguimos una donación, por ejemplo, de boletos para el Museo Universum, el Museo de las Ciencias Universum, para poderlos llevar a que conozcan, a que sepan cuáles son, por ejemplo, en este caso, todos los museos que tiene la Ciudad de México, que tienen mucho. La Casa de los Amigos tiene la ventaja de estar ubicada en un lugar tan céntrico que muy cercano a nosotros tenemos museos de todos tipos. Entonces, dentro de esas actividades, llevarlos a museos para que conozcan, son actividades de carácter cultural, para que conozcan cuál es la historia de México, por ejemplo, a través de sus museos. Tenemos también actividades deportivas con las cuales organizamos torneos de fútbol, mini torneos de fútbol, jugamos básquetbol con ellos, por ejemplo, también. Son actividades que les gustan mucho, tomando en consideración que la población, el 100% de la población que tenemos ahora en Casa de los Amigos es masculina. Entonces, les gusta mucho jugar fútbol. Ellos mismos nos piden, ¿no? Vamos a hacer torneos de fútbol. Entonces, los invitamos, organizamos y nos vamos a jugar fútbol a distintos lugares también para que conozcan justamente cómo es la Ciudad de México. La Ciudad de México. También muy importante, los llevamos en el transporte público para que ellos conozcan y sepan cómo moverse en esta megalópolis que tenemos. Así es. Y muchas veces ellos conocen ya más que nosotros. Más que nosotros. Así es. Entonces también la sociedad mexicana tiene un papel importante en la integración local, ¿verdad? Muy importante, muy importante. Hemos tenido, por ejemplo, experiencias cuando jugamos fútbol con ellos. La última vez fue en el Parque López Velarde, que está atrás del Centro Médico, en la cancha de fútbol rápido.
Había un par de chicos que estaban jugando cuando nosotros llegamos, los invitamos a integrarse al equipo y rapidísimo lo hicieron. Posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, la gente llegaba, los veía y se integraban en el juego. Entonces, digamos que en esa parte, la aportación que tuvo la gente que tenía ahí fue de muchísima apertura. Ajá, no tuvimos ningún problema. Sin embargo, por otra parte, nos hemos enterado, sí, que de la misma manera en la que los apoyan muchas de estas personas, que son afortunadamente la gran mayoría de personas que los apoyan, pues también han tenido dificultades con otras personas, incluso en servicios de salud, que es en donde hemos tenido por ahí ya algún problema. Así es. Entonces, sí es muy importante, es básico que la sociedad mexicana conozca esta otra realidad que también parece ser que es invisible. Así es. Ajá, porque no tiene la suficiente difusión en medios, que sería la manera más pronta, más rápida, más efectiva de acceder a las masas, y que ellos conozcan, que sepan, es muy importante que conozcan que hay gente de otros países viviendo aquí, viviendo en la Ciudad de México principalmente, pero no nada más en la Ciudad de México. Vaya. Están en Tijuana, como lo mencionó hace unos momentos, esta colonia de haitianos, que en número es muy importante, pero también los hay en Monterrey, principalmente en la frontera, ¿sí? Claro. Pero los encontramos realmente en cualquier parte del país. En cualquier lado. Así es. Entonces, deben de saber que ellos están aquí. Son personas que pueden aportar muchísimo a nuestra sociedad, a nuestra cultura, a nuestra economía también, porque es gente, como ya bien lo habían mencionado, que tienen conocimientos. Un migrante no viene con las manos vacías, ¿sí? No viene en ceros. Einstein era un migrante, por ejemplo, ¿sí? Claro. Entonces, en ese sentido, la sociedad debe de tener la apertura suficiente para poder integrarlos, ¿sí? El conocimiento de que ellos están aquí no por su gusto, sino por una necesidad apremiante, que es el salvar su vida. Vaya. Y como tal, se van a integrar en esta sociedad, y debemos de respetarlos, debemos de integrarlos con todos los beneficios, con todos los derechos y, como bien mencionó Javier, con todas las obligaciones que implica el estar en este país. Perfecto. Así es. Y Javier, ¿cómo ayuda el servicio social a la integración local de migrantes y refugiados? Bueno, como bien lo mencionó la maestra, la principal ayuda está en el conocimiento de este movimiento que se ha hecho un boom en la migración aquí en México, que ha crecido enormidades a estos nuevos tiempos. Así es. Y el conocimiento de este fenómeno y cómo podemos ser incluyentes para con los refugiados, yo creo que es un aporte muy grande del servicio social para mi persona. He aprendido también, como vuelvo a repetir, no solo los derechos que adquieren, sino las obligaciones, y cómo se va desarrollando esa inclusión social, ¿no? Cómo se van integrando a manera de que no colapse con nosotros mismos. Eso sería para mí algo importante. Algo importante, perfecto. Pues ha sido una charla bastante rica, bastante interesante. El tema del derecho de los refugiados es un tema poco conocido en el derecho, pero que es fundamental y trascendental para la aplicación del Estado de Derecho, para la difusión de lo que implica una posibilidad de migrar, de moverse internacionalmente. Y nuestra experta y nuestro estudiante de Derecho, cuasi licenciado en Derecho, nos han explicado muy bien el tema. Estamos llegando a la parte de cierre de Derecho y Humanidad, y me gustaría que pudieran compartir algún último comentario cada uno de ustedes relacionado al tema del derecho de los refugiados, alguna invitación, algunas actividades que tengan en casa de los amigos, algún otro comentario que quieras hacer a los futuros prestadores de servicio social. Claro. Adelante, maestra Gabriela Chávez. Bueno, tenemos dos actividades importantes. Una es el día 21 de junio, que es el Día Mundial del Refugiado. 21 de junio, 21 de junio, así es. En la cual vamos a llevar a cabo actividades dentro de Casa de los Amigos, a la cual están invitados. Es importante que asistan para que conozcan
cuál es precisamente la situación que hemos estado platicando durante todo este tiempo, que lo vivan, que lo sientan, porque de esa manera va a ser muy fácil que ustedes puedan transmitir todo esto. Y el día 4 de junio tenemos el picnic anual de Casa de los Amigos, al cual están invitados todos. Va a ser en Chapultepec. Sería muy, muy importante y enriquecedor tanto para nosotros como Casa de los Amigos como para ustedes, el que asistan, el que conozcan, el que participen y se involucren en una actividad tan importante, tan bonita, tan satisfactoria, como lo es la ayuda hacia los migrantes, hacia todos estos solicitantes de refugio que tenemos en la casa. Así es. El 4 de junio tenemos entonces el picnic, y primero la foto en la casa. La foto anual de la casa, de todas las personas que la vemos ahí, 12:30, y de ahí nos vamos a Chapultepec a nuestro picnic a partir que ayuda de la 1 de la tarde a la integración local, ¿no? Así es, efectivamente, con las actividades más importantes de integración local de nuestros migrantes en la Ciudad de México. Y Javier, un comentario que quisieras hacer del servicio social con tus... Bueno, pues sí sería, si me lo permites, invitarles, ¿no? Más que nada un comentario, una invitación a que no nos quedemos como estudiantes de Derecho, por ejemplo, en la Casa de los Amigos, visualizarlo como conocimiento de derecho internacional solamente. Vemos todo ámbito, desde el derecho laboral, desde el derecho penal, que es importante verlo, desde el derecho internacional, inclusive muy manejado para nosotros, y es una experiencia bastante enriquecedora. Yo los invitaría a que participaran de la casa con ese programa de servicio social y de prácticas profesionales. Es de verdad que es muy importante. Gracias, Javier. Pues estamos llegando ya a la parte final de Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Hablamos del tema del derecho de los refugiados con nuestra querida maestra y orgullosa docente de IMESP, la maestra Gabriela Chávez, experta en temas de derecho de los refugiados, y con Javier Ruiz Salas, estudiante de Derecho, casi ya licenciado, abogado por mérito propio, defensor de derecho de los migrantes y refugiados en Casa de los Amigos. Gracias. Y para poder ya terminar nuestra emisión del día de hoy, me gustaría que pudieran compartirle al auditorio, al público que los escucha, al público que nos hace el favor de vernos, el consejo de vida, ¿no? ¿Cuál sería el consejo de vida que la maestra Gabriela Chávez le da al auditorio? ¿Cuál sería el consejo de vida que el abogado Javier Ruiz Salas le da a los estudiantes de Derecho y al auditorio que nos escucha? Claro que sí. Desde mi óptica de vida, desde mi propia visión, ese consejo de vida: estudiar, superarse, no quedarse con aquello que escuchamos, siempre tener esa duda, esa inquietud, creer todo y creer nada para podernos formar nuestro propio criterio y ayudar, siempre ayudar a todas las personas que nos rodean, porque no sabemos qué es lo que tienen, qué es lo que llevan, qué es lo que vienen cargando, qué es lo que necesitan. ¿Sí? Muchas gracias, querida maestra Gabriela Chávez. Muchas gracias. Y, Javier, adelante. Pues mi consejo de vida sería no tanto, o bueno, después de la superación a nivel educativo, el ser uno mismo, ¿no? Pienso que el ser uno mismo es algo sumamente importante y básico para ser feliz y para obtener esa felicidad necesaria para el ser humano. El quedarse con las ganas de no nos deja nada, al contrario, nos frustra y siempre nos va a tener a un pasito, ¿no?, de llegar. Yo creo que esa ambición de querer ser uno mismo es algo único. Pues excelente consejo, Javier y la maestra Gabriela Chávez, sobre cuestiones de vida, ¿no?, cuestiones humanas, como lo dice el programa Derecho y Humanidad. Hay derecho, hay marco jurídico, hay leyes, pero sobre todo hay humanidad, y lo que nos hace humanos es eso, la comunicación y el podernos mirar y reconocernos mutuamente. Pues muchas gracias por habernos acompañado en el tema del derecho de los refugiados, maestra Gabriela Chávez. Muchas gracias. Querido abogado Javier Ruiz
Salas. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este tan importante tema del derecho de los refugiados. Sí. Ojalá que este tema haya sido útil para ti que nos estás viendo al otro lado de la pantalla. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por escuchar el programa. Te invito a nuestra siguiente emisión. Estate pendiente de cuáles serán los temas que tendremos para ti. Serán temas sin duda relevantes. Mi nombre es Marco Antonio López. Te agradezco tu compañía y me despido en esta emisión del programa de Derecho y Humanidad por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Muchas gracias. Hasta el siguiente viernes.